Hola, mi nombre es Irán Guadalupe Alvarado Sánchez y soy alumna de la Facultad de Medicina Miguel Alemán Valdés de la Universidad Veracruzana Región Veracruz. Este es un video en cumplimiento de mi experiencia educativa de parasitología, donde abordaremos el tema de parásitos oportunistas. Espero que este video sea de su agrado y que les sirva de mucho y pues espero que se queden hasta el final del video. Primero, para conocer todo sobre los parásitos oportunistas, considero que es importante definir qué son. Los parásitos oportunistas son protozoos pertenecientes al filum Apicomplexa. Estos se consideran bajo este nombre ya que en pacientes inmunocompetentes, es decir, en personas sanas, estos suelen ser asintomáticos o tienen únicamente manifestaciones leves porque el sistema inmunitario tiene todas las capacidades para controlar el proceso infeccioso. En cambio, cuando el paciente está inmunodeprimido o inmunocomprometido, por la razón que sea, estos parásitos van a aprovechar la oportunidad para causar manifestaciones clínicas o alteraciones. Estos son parásitos muy asociados principalmente a pacientes con VIH-Sida, donde les causa procesos diarreicos crónicos, es decir, que tienen más de 30 días con este cuadro de diarrea. Se conocen 4 parásitos considerados oportunistas y son Cryptosporidium, Cystoisospora, Cyclospora y Strongyloides. Primero, comenzaremos hablando del género Cryptosporidium. Estos protozoos del filum Apicomplexa van a parasitar el intestino del ser humano y otros animales. Son patógenos humanos que se han asociado a la enteritis aguda y a la colecistitis en pacientes inmunocomprometidos, en especial aquellos con VIH-Sida. A continuación, me gustaría contarte un poco de su historia. Este fue descrito por primera vez por Teiser a partir del aislamiento en ratones. Años después, se identificó en otros animales como cobayos, gatos y ganado bovino. Fue hasta la década de 1970 que se detectó en humanos y a finales de esta década se relacionó con estados de inmunosupresión. Durante el periodo de 1976 a 1981 se informaron los primeros 7 casos de criptosporidiosis humana. Debido a que 5 de los pacientes eran inmunocomprometidos, el protozoario se consideró como un oportunista. Vamos a ver cuál es su ciclo biológico. Cryptosporidium se considera un parásito monoxeno, es decir, que solamente necesita de un huésped para desarrollar su ciclo de vida. Su fase infectante son los ooquistes, con doble O, que se expulsan en las heces de animales enfermos y están listos para infectar a otros animales sin sufrir transformación externa alguna. Cuando estos son ingeridos, los ooquistes liberan esporozoitos. Es posible que el desenquistamiento pueda ser favorecido por la digestión de la pared quística en el conducto gastrointestinal del nuevo huésped. Los esporozoitos liberados infectan las células epiteliales del intestino delgado para después transformarse en trofozoitos. En la siguiente fase de su ciclo biológico, los trofozoitos van a sufrir 3 divisiones. Estos, a su vez, van a formar 8 merozoitos. A esta estructura se le va a denominar esquizonte de primera generación. Posteriormente, los 8 merozoitos van a ser liberados y van a infectar otras células epiteliales. En estas últimas van a cambiar de forma, se van a redondear y van a sufrir 2 divisiones nucleares formando el esquizonte de segunda generación, que va a contener 4 merozoitos. Los merozoitos de segunda generación son liberados y van a volver a infectar células epiteliales. En este momento va a ocurrir la diferenciación sexual, en la cual se van a formar los microgametocitos y los macrogametocitos, que van a dar origen a los gametos. Los macrogametocitos van a presentar pequeñas modificaciones y estos a su vez se van a convertir en macrogametos. A su vez, los microgametocitos van a realizar varias divisiones nucleares y van a formar varios microgametos.
El microgameto se va a unir al macrogameto para formar el cigoto, y este se va a desarrollar hasta formar un ooquiste para así completar el ciclo de vida. Patogenia del Cryptosporidium. El principal mecanismo de transmisión es la vía fecal-oral, ya que los ooquistes se encuentran únicamente en las heces. El microorganismo va a invadir el intestino, pero por lo general se va a localizar en el intestino grueso, donde van a ocurrir cambios en la mucosa. El periodo de incubación de este patógeno varía entre 4 y 12 días. La transmisión también puede ocurrir a través del contacto directo o indirecto con heces contaminadas. El primero puede ocurrir durante el acto sexual, que va a involucrar la práctica oral anal, y el segundo mediante la exposición al medio ambiente contaminado con materia fecal, como puede ser agua, comida o fomites. Un dato muy importante es que en 1984 se presentó un caso en el que Cryptosporidium se identificó en una muestra de biopsia pulmonar en un paciente con SIDA. Las infecciones persistentes y severas observables en los sujetos infectados con VIH-Sida sugieren que los linfocitos TCD4 positivo son indispensables para controlar la infección y proteger contra las reinfecciones. Es por esto que en los pacientes inmunocomprometidos, la disminución de estas células parece también estar presente en la mucosa del intestino delgado, donde ocurre la reacción inmunológica contra el parásito. Hay hallazgos recientes que confirman estas observaciones, que han demostrado la participación del sistema inmune mucosal en general y del sistema inmune intestinal en particular, lugar donde hay una mayor replicación viral, persistencia y pérdida de linfocitos CD4 positivo en individuos infectados por VIH. Algunas de las manifestaciones clínicas del Cryptosporidium es en pacientes inmunocomprometidos. Los síntomas de enteritis por Cryptosporidium por lo general se van a desarrollar insidiosamente y van a aumentar en gravedad conforme la función inmune del paciente se vaya deteriorando de manera progresiva. Los pacientes pueden presentar un síndrome coleriforme con pérdidas de grandes cantidades de líquido que pueden variar desde 1 a 25 litros al día, con una diarrea que puede durar desde 2 semanas hasta años. Otras manifestaciones clínicas de criptosporidiosis en pacientes inmunocomprometidos incluyen la anorexia, náuseas, vómitos, dolor abdominal, fiebre intermitente, pérdida de peso, deshidratación grave y desequilibrio electrolítico. Ocasionalmente, los pacientes refieren tenesmo, cefalea intermitente, sangre oculta en heces, linfadenopatía y desnutrición grave. Los síntomas por lo general persisten hasta la muerte del paciente debido a otras infecciones oportunistas o neoplasias. De manera ocasional, los pacientes también pueden tener periodos asintomáticos, pero estos intervalos generalmente van a ser breves. No hay una recuperación plena del paciente y hasta el momento no existe un tratamiento eficaz. El diagnóstico de las criptosporidiosis puede ser a través de biopsia, identificación de Cryptosporidium, técnicas tintoriales, técnicas de concentración, demostrar también la presencia de anticuerpos circulantes o antígenos y pruebas moleculares como la PCR. En cuanto a su tratamiento, actualmente no existe un tratamiento eficaz para la infección por Cryptosporidium. Para un huésped inmunocomprometido, la necesidad de una terapia eficaz es muchísimo más importante. El manejo exitoso solo ha ocurrido cuando el defecto inmune adyacente a la infección por Cryptosporidium puede ser revertido. Hay informes solamente anecdóticos de éxito en la paliación de la diarrea criptosporidea con espiramicina. Este antibiótico macrólido es similar a la eritromicina y a la clindamicina y se ha utilizado en Europa y Canadá para tratar
toxoplasmosis y las infecciones respiratorias bacterianas. Los efectos adversos del tratamiento incluyen náuseas, vómitos, diarrea, dolor epigástrico y colitis aguda. El alfa-difluorometilorlotina es un inhibidor irreversible de la ornitina descarboxilasa que ha demostrado cierta eficacia en el tratamiento de la diarrea en un número pequeño de pacientes con SIDA y criptosporidiosis, pero ha demostrado ser tóxico en dosis de 9 gramos por kilogramo por día, ya que produce supresión de la médula ósea e irritación gastrointestinal. A continuación, vamos a hablar del siguiente parásito oportunista, que es Schistoisospora. El género Schistoisospora se encuentra en el Phylum Apicomplexa. Actualmente se reconoce solo una especie que afecta al humano y es Schistoisospora belli, que es considerado un parásito oportunista causante de síndrome diarreico crónico, el cual tiene consecuencias crónicas en pacientes inmunocomprometidos. Vamos a hablar un poco de su epidemiología. La cistoisosporosis o isosporosis es considerada una parasitosis transmitida por fecalismo, dado que los ooquistes de cistoisospora se van a excretar en las heces de los humanos parasitados. Esta forma del parásito es la que resulta infectante. Se ingiere cuando llega a la boca de una persona por contaminación fecal. Esta es más frecuente en países tropicales no desarrollados. No obstante, con el surgimiento del VIH-Sida es común encontrar individuos infectados por Schistoisospora belli en todo el mundo. La frecuencia informada para Estados Unidos y Europa es de 0,2% y en general los países no desarrollados registran una frecuencia de 3 al 20%, a excepción de África, donde se han encontrado los índices más altos con un 60%. Ciclo biológico de Schistoisospora. Los zooquistes son estructuras ovaladas que poseen una cubierta transparente y en el interior se observa, según el estadio de desarrollo en que se encuentre, 1 o 2 esporoblastos o la presencia de trofozoitos. Como su nombre lo indica, el blasto es una estructura que genera nuevas células. Por tal motivo, suele dividirse normalmente en 2 para dar lugar a 2 esporoblastos. A partir de cada esporoblasto se forman los trofozoitos. En general, son 4 los que se originan, cada uno de los cuales va a dar origen a una nueva célula y a un nuevo parásito. A todo esto se le denomina ooquiste, porque es el resultado de una fecundación. Así, se forma un cigoto cuyo desarrollo va a dar lugar a un huevo, el cual tiene una pared que, si bien es cierto es transparente, va a constituir una estructura de resistencia, una pared gruesa parecida a las que tienen los quistes. La infección se va a adquirir por la ingesta de ooquistes esporulados o maduros en agua y alimentos. Los zooquistes se rompen dejando en libertad a 8 esporozoitos con forma falciforme y núcleo central, que van a invadir las células epiteliales del intestino delgado en yeyuno e ilion y van a dar lugar a los trofozoitos, que se desarrollan dentro de una vacuola parasitófora. Por división asexual del trofozoito se forma el esquizonte, en cuyo interior se encuentran los merozoitos. A la rotura de la célula epitelial, los merozoitos van a invadir otra célula, repitiéndose nuevamente el ciclo. Aproximadamente una semana después, algunos merozoitos van a dar origen a células sexuadas, los gametos masculino y femenino. De la fertilización va a resultar un cigoto, el cual se rodea de una cubierta quística y recibe el nombre de ooquiste inmaduro o no esporulado, y la maduración tiene lugar después de 4 a 7 días. Manifestaciones clínicas.
La diarrea, que es producto de la infección por Cystoisospora belli en individuos con SIDA, es normalmente una diarrea tipo secretora, la cual, además del cuadro febril y de la pérdida de peso significativa, puede conducir a una deshidratación muy severa que puede requerir hospitalización. A pesar de esto, las lesiones intestinales inducidas por Cystoisospora belli y la respuesta al tratamiento son similares en los pacientes inmunosupresos y en los inmunocompetentes. Además, se ha descrito casos de cistoisosporiasis extraintestinal en pacientes con SIDA. Este tipo de cuadro se puede presentar como una historia de disfagia, náuseas, vómito y diarrea profusa, con una gran pérdida de peso, y también va a ir acompañada con otros patógenos oportunistas como puede ser Pneumocystis carini, citomegalovirus y candidiasis. Otra complicación que se ha manifestado es el síndrome de colecistitis acalculosa en pacientes con SIDA. El diagnóstico de este patógeno es a través de examen directo en fresco, coproparasitoscópicos de concentración, tinción de Quinyon, biopsia, PCR y detección de anticuerpos o antígenos. Tratamiento. El medicamento de elección para el tratamiento y profilaxis de la infección por Cystoisospora belli es cotrimoxazol forte, que son 160 miligramos de trimethoprim y 800 miligramos de sulfamethoxazol. Pero este puede variar de acuerdo al estado de inmunocompromiso. Sin embargo, también se ha descrito el uso y eficacia de ciprofloxacina y nitazoxanida. El tercer parásito del que vamos a hablar es Cyclospora. Cyclospora cayetanesis es un protozoo intestinal humano que causa ciclosporiasis o también ciclosporosis y pertenece al filum Apicomplexa. La infección es endémica en el mundo, principalmente en países tropicales y subtropicales de Latinoamérica y Asia. El coccidio se transmite a través de la ingesta de agua y alimentos contaminados. No se ha descrito la transmisión persona a persona. Una vez que alcanza el intestino delgado, el parásito se va a multiplicar en las células epiteliales, provocando atrofia y alteración de las vellosidades. La infección generalmente causa molestias gastrointestinales prolongadas, pero autolimitadas en pacientes inmunocompetentes, similar a la giardia. En pacientes inmunocomprometidos se puede manifestar en forma crónica y grave, similar a Cryptosporidium. Patogenia. Una vez que son ingeridos los ooquistes esporulados de Cyclospora cayetanensis, a nivel del intestino delgado se presenta el desenquistamiento con la liberación de esporozoitos que se transforman en trofozoitos. Estos se fijan a la superficie intestinal y producen agresión celular y tisular. Como respuesta del huésped se produce una reacción inflamatoria, la liberación de citocinas, la migración de macrófagos a la lámina propia y se liberan factores solubles que van a incrementar la secreción intestinal de cloro y agua. Además, hay una alteración de la absorción de las células epiteliales y los neurotransmisores que producen secreciones intestinales. Ocurre el aplanamiento del borde en cepillo con acortamiento y atrofia de las vellosidades intestinales, además de hiperplasia de las criptas. También el trofozoito va a generar destrucción de enterocitos. Todos estos fenómenos a nivel de la pared celular del intestino delgado hacen que se pierda superficie y capacidad de absorción, lo que se traduce en deficiencia de la absorción y aumento de peristaltismo intestinal. Manifestaciones clínicas. Las personas que poseen una respuesta inmune satisfactoria por lo general son asintomáticas, o bien se presenta un cuadro agudo que se caracteriza por una diarrea acuosa explosiva.
en promedio de 6 evacuaciones por día, acompañadas de dolor abdominal, flatulencias, hiporexia y fiebre, además de náuseas y vómitos. Estas manifestaciones suelen desaparecer de forma espontánea en unos días, aunque en ocasiones pueden persistir hasta por un mes. En cambio, cuando una persona es inmunodeficiente, sobre todo en pacientes con síndrome de inmunodeficiencia adquirida, el cuadro clínico tiende a ser crónico, por meses o más de un año, y la intensidad puede ser variable, algunos días aguda y otros con menor intensidad de las manifestaciones clínicas. Se puede presentar dolor abdominal, malabsorción intestinal, deshidratación y colecistitis acalculosa. El diagnóstico es a través de la identificación de ooquistes en la materia fecal. También puede ser examen directo en fresco, coproparasitoscópico de concentración por flotación con sacarosa, tinción de King-Jung, biopsia, autofluorescencia y pruebas moleculares. Otro tipo de diagnóstico es la incubación de ooquistes inmaduros en una solución de dicromato de potasio al 2,5% a 25 o 32 grados centígrados, lo cual permite observar la esporulación. El tratamiento de ciclospora ha resultado un poco difícil y no se cuenta con muchas alternativas. El trimetoprim con sulfatomexazol se ha utilizado con resultados variables. Y el último parásito oportunista del cual hablaremos es Strongyloides. La estrongiloidosis es producida por un helminto del género Strongyloides. La infección en el humano puede causar asintomática o con formas clínicas de enteritis, colitis o gastritis. Puede persistir décadas por un ciclo de autoinfección y ocasionar cuadros muy graves y letales en personas inmunocomprometidas. Entre los parásitos humanos, este se considera el de mayor riesgo para las personas con virus de inmunodeficiencia humana. Epidemiología. Esta nematodosis se presenta en climas tropicales o subtropicales, donde hay alta pluviosidad, mucha flora y suelos sombreados. La forma infectante es la larva filariforme, la cual tiene la capacidad de romper la integridad de la piel y así penetrar en el organismo. Por su ciclo de autoinfección interna y externa, logra incrementar la carga parasitaria sin necesidad de exponerse de nuevo al contacto con los suelos. Este fenómeno de autoinfección también hace posible que los individuos infectados en zonas endémicas se mantengan parasitados por mucho tiempo y eventualmente migren a áreas donde no hay infección por este nemátodo. En los pacientes con situaciones de inmunocompromiso, estos parásitos realizan las autoinfecciones de forma permanente, por lo que estrongiloidosis es mucho más grave en estos pacientes. Ciclo biológico. Strongyloides stercoralis es el único parásito facultativo del ser humano. Esto es, puede ser vida parasitaria o vida libre, no necesariamente tiene que ser un parásito. Los que actúan como parásitos son los adultos de Strongyloides, cuyo hábitat es el duodeno y yeyuno, donde se localizan y copulan. La hembra penetra en la pared intestinal y permanece en la submucosa hasta que ha terminado el proceso de embriogénesis en el interior de los huevos contenidos en el útero. Cuando la hembra ovipone, sus huevos ya están larvados. Estos quedan en la mucosa y se van desprendiendo hasta caer en la luz del intestino. Si este proceso tarda, los huevos pueden eclosionar en la misma pared o en la luz intestinal, liberando una larva rhabditoide, que puede ser arrastrada con la materia fecal y salir al medio ambiente. Otra opción es que en el intestino mismo se transforme en larva filariforme, la cual penetra en la pared intestinal hasta encontrar un vaso sanguíneo,
para después pasar a la circulación y llegar a la circulación portal, luego al hígado, después a la gran circulación, corazón y pulmón, y de esta manera atravesar la pared alveolo-capilar. Posteriormente, el parásito va a ascender por el árbol respiratorio, llega a la faringe, es deglutido, desciende por el esófago y llega al intestino delgado, sitio donde las larvas se transforman en adultos. Este proceso se conoce como autoinfección interna. Y gracias a este fenómeno, el sujeto puede tener una estrongiloidosis masiva a pesar de que solamente se haya infectado en una sola ocasión. Este estado también se ha denominado hiperestrongiloidismo. Otra posibilidad es que, al descender por el aparato digestivo, al final del intestino grueso se puede transformar en larva filariforme y llegar hasta la región anal. En este sitio puede penetrar por la piel de la región y pasar a la circulación, con lo cual se tiene una autoinfección externa. Externa porque penetra a través de la piel y autoinfección porque son las mismas larvas del individuo no obtenidas a partir del suelo. La hiperinfección o hiperestrongiloidismo es poco frecuente en pacientes inmunocompetentes, a diferencia de las personas con inmunodeficiencia por VIH. La mortalidad, según distintas publicaciones, varía del 15 al 89% y generalmente se debe a la infección septicémica ocasionada por bacterias gram negativas a partir del intestino. La respuesta inmune se monta a partir de la migración de las larvas filariformes con la interacción de antígenos y células presentadoras que se van a comunicar con los linfocitos T CD4 efectores para estimular a las células cooperadores TH1 y TH2. Esta última va a liberar interleucinas y se activa mastocitos, linfocitos B y eosinófilos, además de que se producen inmunoglobulinas, IgE, y los eosinófilos migran a los tejidos agredidos por los parásitos, en particular la pared intestinal. También se promueve la respuesta TH1 con producción intensa de Ig4 y leve de IgE. Esta participación inmunológica se presenta gravemente deprimida en el paciente inmunocomprometido y es muy evidente por la presencia mínima de eosinófilos en intestino y otros tejidos. En los pacientes infectados por VIH, en la pared del intestino delgado se desarrollan zonas de respuesta inflamatoria con presencia de histiocitos y leucocitos polimorfonucleares, pero pocos eosinófilos. Otras situaciones del inmunocompromiso que pueden favorecer la diseminación de estrongiloides estercoralis incluyen mieloma múltiple, trasplante halogénico de células madres, enfermedad de Crohn, miastenia gravis, glomerulonefritis crescéntica ANCA positiva, desnutrición, linfoma, trasplante de riñón, alcoholismo crónico y uso de esteroides. Manifestaciones clínicas. En el paciente inmunocomprometido se presentan varias formas clínicas de evolución muy grave, como puede ser absceso cerebral, absceso pulmonar, meningoencefalitis, septicemia, bronconeumonía, desequilibrio electrolítico, anemia y choque séptico. El pronóstico para estos pacientes es muy malo y se asocia en los siguientes factores, que pueden ser alcoholismo crónico, eosinopenia, sepsis, azoemia, uso de esteroides, desnutrición, trasplante de riñón y tumores cancerosos en general. Otras situaciones de inmunocompromiso que hacen que la estrongiloidosis evolucione de manera muy grave y letal son la presencia de linfoma,
tumores sólidos diversos, diabetes, meningitis bacteriana, trasplante halogénico de células madres, enfermedad de Crohn y glomerulonefritis crescéntica, entre otras. El diagnóstico de este patógeno es epidemiológico, parasitoscópico, histopatológico, inmunológico y o molecular. Tratamiento. El tratamiento idealmente es con tiabendazol o en su defecto albendazol o ivermectina. Las medidas de control más importantes son el manejo adecuado de excretas y el uso de calzado. Eso ha sido todo por mi video, espero que te haya gustado, pero sobre todo que te haya servido. Si te gustó, por favor te pido que me apoyes con un like e igual puedes darme un feedback tanto positivo o un feedback negativo si tú lo decides aquí abajo en los comentarios, e igual en la cajita de descripción te voy a estar dejando mis referencias bibliográficas. Gracias.